Ella esperó 4 años, creyendo que su pureza era la moneda de cambio de un amor que nunca existió. La noche de bodas llegó, y ella pagó el precio de esa ilusión con un silencio y una ventana abierta. Si te gustan las historias que te revuelven el estómago y te enseñan a amar de nuevo, suscríbete y dale like. Esto solo acaba de empezar. Clara siempre había creído en la recompensa. No era una persona ingenua, era una persona de convicciones firmes, moldeada por la idea de que los grandes premios se ganaban con paciencia y sacrificio. Su gran premio, el amor con mayúsculas, la seguridad eterna, estaba encapsulado en la promesa de Elías. 4 años. 4 años de noviazgo donde la intimidad física se había detenido en besos castos y abrazos controlados, justificados por una fe que ella profesaba y que él, astutamente, había aprendido a usar. Elías era atractivo de una manera sobria y funcional, alto, con el cabello oscuro siempre perfectamente cortado, y una mirada que prometía estabilidad, aunque rara vez desprendiera calor. Lo que nadie sabía, lo que Clara se negaba a admitir incluso en la oscuridad de su propia mente, era que esos 4 años habían estado plagados de una soledad silenciosa. Elías nunca la tomaba de la mano en público, a menos que fuera absolutamente necesario. Sus conversaciones eran siempre sobre logística, el trabajo, la hipoteca, los planes futuros, nunca sobre esa chispa intangible que la gente llama pasión. Cuando ella intentaba acercarse demasiado, él tenía un repertorio de excusas perfectamente pulido. La reunión del lunes, el dolor de cabeza, el cansancio. Ella, tercamente, atribuía esa frialdad a su respeto, a su nobleza. Se decía a sí misma: es un hombre que valora el matrimonio, espera el momento perfecto. Ese momento perfecto había llegado. La boda había sido un evento de revista. 1500 lirios blancos, 200 invitados importantes, y un vestido de encaje que pesaba 1,5 toneladas de sueños. Clara, con su piel de porcelana y su sonrisa tensa, había flotado a través de la recepción como una visión etérea, consciente de que estaba cumpliendo un guión social meticulosamente escrito. Pero ahora, el guión había terminado. Eran las 3 de la mañana. La suite nupcial en el piso ático del hotel era un santuario de mármol y seda, inundado por el tenue resplandor de las luces de la ciudad. El aire olía a la mezcla embriagadora de champán, sudor frío y perfume caro. Clara estaba parada frente a un espejo de cuerpo entero, luchando con los diminutos botones de perla de su vestido. Elías estaba al otro lado de la habitación, de espaldas a ella, cerca de la ventana panorámica. Se había quitado el smoking, dejando solo la camisa de vestir blanca, ya desabrochada en el cuello, y el pantalón de vestir. Estaba hablando por teléfono, en voz baja, casi un susurro, lo cual no era inusual, pero la intensidad de su postura la incomodaba. Sí, sí, lo sé. Mañana, sin falta. Te llamo después. Elías colgó el móvil con un clic seco, que sonó estruendoso en el silencio de la habitación. Clara sintió que el corazón le daba un vuelco. Esta era la hora, el momento por el que había sacrificado su juventud, y había ignorado las advertencias de su propia intuición. Se giró, con el vestido solo parcialmente desabrochado, dejando al descubierto una franja de espalda pálida. ¿Todo bien, cariño?, preguntó ella, tratando de inyectar ligereza a una voz que temblaba ligeramente. Elías no se acercó. Permaneció junto a la ventana, los hombros tensos. La luz de la luna bañaba su silueta, haciéndolo parecer más una estatua que su esposo. Sí, todo bien, respondió él, su tono monótono. Solo trabajo, ¿sabes cómo es? Clara asintió. Claro. Pero, ¿podemos olvidarnos del trabajo por un rato? Ella dio un paso hacia él, sintiendo el peso de su propia expectativa. Había imaginado este momento 1000 veces. Ternura, promesa, la liberación de 4 años de espera. Estoy lista, Elías, dijo ella, y la vulnerabilidad en esa simple frase la hizo sonrojar. Estoy lista para nosotros. Él finalmente se movió, pero no hacia ella. Se dirigió al minibar, tomó una botella de agua mineral y la bebió de un trago, sin mirarla. Mira, Clara, empezó Elías, y el uso de su nombre completo, tan formal, le heló la sangre. Ha sido un día largo. Lo sé. Ha sido agotador.
concedió Clara, forzando una sonrisa. Pero también es nuestra noche de bodas. Hemos esperado mucho tiempo. Precisamente por eso, dijo Elías, regresando a la ventana. La presión es enorme, ¿no crees? Lo que quiero decir es, ¿por qué apresurarnos? Tenemos toda la vida. Clara sintió un pinchazo helado justo debajo del esternón. No era el rechazo lo que dolía. Era la repetición del patrón. Las excusas, el aplazamiento. Pero esta vez, no había justificación. Toda la vida, repitió ella, su voz apenas un hilo. Elías, pasamos 4 años esperando este momento. ¿Qué estás diciendo? Él suspiró, un sonido exasperado que la hizo sentir como una niña caprichosa, a pesar de que ella era la que estaba ofreciendo todo. Estoy diciendo que estoy cansado. La celebración, el viaje de luna de miel empieza temprano. Es mejor que descansemos. Mañana podremos... ¡No! El grito de Clara fue bajo pero explosivo, rompiendo la calma del santuario. Se acercó a él, la tela de seda de su vestido arrastrándose pesadamente sobre la alfombra. No hay mañana, Elías. Mira mi vestido, mira esta habitación. ¿Crees que esto es una pausa? Esto es lo que prometiste. Ella extendió la mano para tocar su brazo. Él retrocedió, sutilmente, pero lo suficiente para que ella sintiera el rechazo como un puñetazo físico. No me toques, dijo Elías, su voz extrañamente carente de emoción, casi clínica. Clara se quedó paralizada. El calor de la vergüenza subió por su cuello. Se dio cuenta, en ese instante de terror, de que no estaba hablando con el hombre que la amaba. Estaba hablando con un extraño. ¿Qué está pasando?, exigió ella. Y ahora no había temblor, solo una rabia fría. ¿Por qué te casaste conmigo si no me quieres tocar? ¿Por qué me hiciste esperar? Elías se pasó una mano por el cabello, evitando su mirada. No es que no quiera. Es complicado. ¡Explícamelo! Él se quedó en silencio un momento, mirando a través del cristal. La ciudad era una alfombra de luces indiferentes bajo ellos. Clara, nuestra relación siempre ha sido sobre la estructura, ¿de acuerdo? Sobre lo que se espera. Tú eres perfecta, eres estable, pero la verdad es que no puedo hacer esto. ¿Hacer qué? Esto, dijo él, haciendo un vago gesto con la mano hacia el lecho nupcial, hacia la vida que habían construido. No puedo estar contigo de la manera en que necesitas que esté. Y si soy honesto, nunca he podido. Pero sabía que si esperabas, no te irías. Y yo necesitaba la estabilidad que tú representabas. El mundo de Clara se inclinó. La recompensa, la paciencia, la pureza. Todo había sido un fraude. Ella había sido la pieza más valiosa de un contrato inmobiliario, no una esposa. ¿Estás diciendo que... ¿me usaste?, musitó ella, sintiendo náuseas. Elías no respondió directamente. En cambio, caminó hacia el armario con una velocidad repentina. Sacó una pequeña maleta de lona que ella no había notado antes, escondida detrás de los albornoces. Me voy, dijo él sin mirar atrás. Hay documentos de anulación en el estudio. Habla con mi abogado. El pánico se apoderó de Clara. No, Elías. Espera. No puedes irte. Somos marido y mujer. Ella corrió, su pesado vestido un ancla, tratando de alcanzarlo antes de que llegara a la puerta. Pero Elías no fue hacia la puerta. Fue hacia la ventana. La suite nupcial tenía un pequeño balcón de servicio, casi invisible, que se conectaba a la escalera de incendios del edificio de al lado. Elías abrió la puerta corrediza de cristal con un golpe seco. El aire frío de la madrugada inundó la habitación, llevando consigo el olor a metal y a asfalto. Lo siento, Clara. De verdad, dijo él. Pero su disculpa sonó tan vacía como sus promesas de amor. Y entonces, Elías salió. No con una huida dramática por la puerta principal, enfrentando las consecuencias, sino con la cobardía de un ladrón, escalando la barandilla de metal. Clara se detuvo a medio camino de la habitación. Escuchó el ruido de las botas de cuero de Elías golpeando los peldaños de la escalera de emergencia, desapareciendo rápidamente en la oscuridad. Se quedó sola, parada en el centro de la habitación, con el vestido de novia que aún le pesaba, la espalda a medio desnudar, el aire helado lamiéndole la piel. Miró la ventana abierta, un portal oscuro hacia la noche,
y el silencio que dejó Elías era un sonido más ensordecedor que cualquier grito. 4 años de espera. 4 años de fe ciega. Y la única cosa que le quedaba era el aire gélido que entraba por la ventana, recordándole que no solo había perdido un marido, sino que había perdido la única versión de sí misma que creía merecer el amor. Cayó de rodillas sobre la alfombra de seda, el encaje cubriéndola como un sudario. No lloró inmediatamente. Solo sintió el frío, el vacío y la certeza abrumadora de que la recompensa de su paciencia había sido el abandono más cruel. Elías había huido. Y ella, la Virgen de la noche de bodas, se quedó con el fantasma de una promesa rota y un futuro que ahora se sentía tan incierto como el abismo de la ciudad que se extendía bajo la ventana abierta. La historia de Clara no era sobre el matrimonio, sino sobre lo que sucede cuando te casas con la idea de un hombre en lugar de con el hombre real. Y apenas estaba comenzando. El frío de la madrugada, ese que se cuela por las grietas y las promesas rotas, se asentó sobre Clara. Estuvo de rodillas un tiempo indefinido. El encaje del vestido, antes un símbolo de pureza y el futuro, ahora se sentía como una red de pesca, un peso muerto que la arrastraba hacia el fango de la vergüenza. El aire que entraba por la ventana abierta olía a libertad y traición. Olía a Elías. No fue el dolor lo que la obligó a levantarse, sino la necesidad urgente de deshacerse de ese traje de novia. Era imposible llorar con tanta seda y tul, asfixiándola. Se arrastró hasta la cama, sus movimientos lentos y espasmódicos, como si sus extremidades hubieran olvidado su función. El proceso de quitarse el vestido fue humillante. Elías había desabrochado la mitad de los pequeños botones nacarados antes de su confesión. Ahora, sola, Clara tuvo que retorcerse, usando una mano para tirar del pesado tejido y la otra para buscar los diminutos broches restantes. Cada botón deshecho era un año deshecho. 4 años de contención, de idealización, de creer que la recompensa por su paciencia sería la felicidad eterna. Cuando el vestido cayó al suelo, un montículo blanco e inerte, Clara se quedó desnuda bajo la luz fría del amanecer que comenzaba a filtrarse. No era una desnudez liberadora, sino la desnudez cruda de alguien expuesto en un desierto. Se cubrió con la bata de seda del hotel, encontrando en la felpa un consuelo falso, pero inmediato. Se movió hacia la ventana. La escalera de incendios era visible, una cicatriz metálica en la fachada del edificio. Pensar en Elías deslizándose por allí, prefiriendo el riesgo de una caída a la intimidad con ella, era un golpe fresco de agonía. Él no solo la había rechazado, había huido de la idea de ella. Y entonces, el recuerdo de sus 4 años juntos se desplegó no como un álbum de fotos romántico, sino como un informe forense. Ella lo había confundido todo. Había confundido la estabilidad financiera con la pasión. Había confundido el respeto público que Elías le mostraba, la mano firme en su cintura en las cenas de negocios, la forma en que él la presentaba como mi futura, con el amor. La verdad era que Elías nunca había sido un hombre de toques espontáneos. Sus caricias eran calculadas, performativas. Ella recordaba una tarde de invierno, sentados en su sofá de cuero. Ella había estado leyendo, él revisando documentos. Había un silencio cómodo, o eso pensaba ella. Clara, impulsada por un deseo que Elías siempre enfriaba, había deslizado su mano sobre la pierna de él. Elías no se había movido. Simplemente había colocado su propia mano sobre la de ella, un peso muerto, y había seguido leyendo. No fue un rechazo verbal, fue una desmovilización total. Le había enseñado, sutilmente, que el afecto era una interrupción. Clara, educada en la virtud de la espera y la recompensa, había interpretado esa frialdad como una prueba de su control, de su compromiso con la pureza que ella representaba. Él estaba honrando su promesa. ¡Qué ingenua! Él no la tocaba porque no la deseaba. Punto. Elías siempre había evitado sus ojos cuando hablaban de su vida después de la boda. Siempre miraba por encima de su hombro, hacia la chimenea, hacia el cuadro de la pared. «Seremos una fuerza, Clara», decía él. Y la palabra fuerza siempre sonaba más importante que la palabra nosotros. Ella había pensado que era la madurez. Ahora entendía que era la evasión. La rabia, que hasta ahora había estado encapsulada por el shock,
comenzó a hervir. No era una rabia caliente y destructiva, sino una rabia fría, glacial, que solidificaba su determinación. Elías no solo la había usado como un accesorio de negocios, había robado 4 años de su vida. 4 años en los que ella había rechazado a otros, esperando el momento que él había convertido en una burla. Se dirigió al estudio, como Elías había indicado. La habitación era pequeña, revestida de madera de cerezo, todavía llena de las cajas de regalos sin abrir. Encima del escritorio de caoba, junto a una botella de champán carísima y sin tocar, había un sobre manila de color crema. Limpio, profesional, sin una gota de emoción. Dentro estaban los documentos. Anulación matrimonial. Causa. Falta de consumación. El cinismo de Elías era tan profundo que era casi admirable. Había planeado su escape con la misma precisión que planificaba una fusión corporativa. No divorcio, que implicaría reparto de bienes y un escándalo público prolongado, sino anulación. Limpio. Rápido. Elías quería borrar a Clara de su historial, como si fuera un error contable. Clara sintió una punzada de dolor tan aguda que tuvo que apoyarse en el escritorio. Pensó en sus padres, en la inversión emocional y económica, en la fiesta de 300 invitados que aún no sabían que su matrimonio había durado menos que el brindis. No iba a permitirlo. No iba a hacer la nota a pie de página conveniente en la historia de Elías. Tomó los documentos y los dobló cuidadosamente, sin firmar. Los guardó en el pequeño bolso de mano que había llevado durante la recepción, un accesorio inútil que ahora se convertía en un cofre de guerra. Necesitaba un plan. Elías había dejado claro que ella era desechable. Pero Clara, la virgen paciente y sumisa, había muerto en el momento en que Elías había puesto un pie en la escalera de incendios. La mujer que se levantó del suelo de seda era diferente. Había aprendido la lección más cruel. La virtud no siempre es recompensada. A veces, solo es explotada. Y si él había jugado con las reglas de la estructura, ella iba a jugar con las reglas del conflicto. El sonido del teléfono del estudio la sobresaltó. Era la recepción. Señora Elías. Disculpe, señora Clara. ¿Está todo en orden? ¿Necesitan algo para el desayuno? La voz de la recepcionista era cortés, pero había una nota de cautela. La gente del hotel sabía que algo estaba mal. Las suites nupciales no suelen tener ventanas abiertas a las 5 de la mañana. Clara se aclaró la garganta, y la voz que salió fue firme, sorprendentemente tranquila. Todo está perfectamente en orden, gracias. Mi marido tuvo que salir de urgencia por un asunto de negocios temprano. Volverá más tarde. Era una mentira ridícula. ¿Salir por la escalera de incendios por negocios? Pero era la única defensa que tenía. Comprar tiempo. Si es tan amable, continuó Clara, deslizando su voz en el tono de mando que había aprendido observando a las esposas de los ejecutivos. ¿Podría enviar a alguien a recoger el vestido de novia? Es muy pesado, y me gustaría que lo empaquetaran cuidadosamente. El vestido. La evidencia. Tenía que desaparecer. Cuando terminó la llamada, Clara caminó hacia el baño. Se miró en el espejo. Su cabello estaba deshecho, la máscara de pestañas ligeramente corrida. Pero sus ojos ya no eran los de la mujer que había esperado. Eran duros, brillantes, con la promesa fría de la venganza. Elías había creído que podía cortarla de su vida sin dejar rastro. Había huido pensando que la anularía a la mañana siguiente, que ella firmaría dócilmente y desaparecería. Pero lo que Elías no entendía era que Clara no solo había esperado 4 años. Ella había estado observando. Había aprendido los códigos de su mundo, la importancia de la reputación, el valor del escándalo. Se duchó, dejando que el agua caliente se llevara el aroma a champán rancio y a traición. Cuando salió, no se puso la bata de seda. Eligió un traje de viaje simple y elegante, de lana fría, que gritaba competencia y control. Necesitaba la estabilidad que Elías había buscado en ella. Pero ahora, esa estabilidad sería su arma. Elías había cometido un error crucial. Había subestimado el daño que le había infligido. Había creído que la humillación la silenciaría. Pero la humillación no había silenciado a Clara. La había despertado. Ella tomaría el primer vuelo de regreso a casa, no para esconderse, sino para comenzar la guerra. No iba a firmar la anulación.
Iba a obligar a Elías a enfrentarse al divorcio, al escándalo, a la destrucción pública de la imagen de perfección que tanto amaba. Elías había querido una estructura. Ella le daría una implosión. La puerta de la suite nupcial, la que Elías había evitado, era ahora la única salida. Clara tomó un respiro profundo, ajustó el cuello de su chaqueta y salió, dejando la suite vacía y el vestido de novia, blanco y mudo, en el suelo de la habitación. La virgen de la noche de bodas se había ido. En su lugar había una viuda de la guerra, y su primer objetivo era Elías. Clara tomó el ascensor de la suite nupcial, sintiendo que cada piso que descendía era un nivel menos de la mentira que había vivido. El traje sastre era su armadura. Le daba una sensación de peso, de realidad, que el vestido de novia nunca le había ofrecido. La pequeña maleta contenía solo lo esencial: el pasaporte, un neceser, y lo más importante, los papeles de anulación sin firmar. Eran su pólvora. Al llegar al vestíbulo, la atmósfera cambió. El hotel, que el día anterior había resonado con risas y brindis, ahora estaba quieto, observándola. Las miradas de los empleados y de algunos huéspedes rezagados eran cautelosas, llenas de preguntas no formuladas. Sabían, o al menos, intuían que la perfección de la boda de Elías y Clara se había desmoronado antes del amanecer. Clara mantuvo la barbilla alta, forzando una sonrisa profesional. Era la esposa del ejecutivo que se había ido por negocios. Ella era la base, la roca, no la esposa abandonada. Pidió un taxi al mostrador, pero antes de que pudiera confirmar su destino, una voz familiar y grave la detuvo. Clara, ¿qué demonios pasó? Era Mateo, el padrino, el socio de Elías. Estaba parado cerca de las columnas de mármol, con el mismo smoking de la noche anterior, arrugado y manchado con lo que parecía ser licor oscuro. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban inyectados en sangre por la falta de sueño y la ansiedad. El pánico la golpeó, pero Clara lo enterró bajo años de disciplina emocional. Mateo, no te vi. Elías tuvo una emergencia. Lo siento que no te avisara, fue muy repentino. Mateo se acercó a ella, ignorando su maleta y el intento de engaño. Su aliento olía a café fuerte y desesperación. No me mientas, Clara. Elías me llamó a las 6 de la mañana. Me dijo que había un problema y que yo tenía que encargarme de limpiar el desastre. ¿Dónde está? La verdad era un cuchillo. Elías no solo había huido, sino que había delegado la tarea de deshacerse de ella. Había llamado a su mejor amigo para que viniera a gestionar la anulación, como si Clara fuera un contrato fallido que necesitaba ser rescindido. Elías está manejando sus asuntos, respondió Clara con una frialdad que la sorprendió. Sus asuntos están aquí, Clara. Elías no sabe manejar el conflicto. Simplemente lo evita. Me dijo que te dejó unos papeles. ¿Los firmaste? La voz de Mateo se hizo un susurro urgente. Por el amor de Dios, si firmaste, todo se simplifica. Podemos decir que fue un error de planificación, que la presión, la prensa lo olvidará en una semana. Clara apretó el asa de su bolso, sintiendo la forma dura de los documentos doblados dentro. No, Mateo, no los firmé. El alivio que se había dibujado en el rostro de Mateo se congeló, reemplazado por la frustración y una mirada de intensa evaluación. Ahora no la veía como a la esposa de su amigo, sino como a un obstáculo. Clara, sé que esto es duro, pero entiende que Elías está bajo una presión inmensa. Su familia, la empresa, una anulación es discreta. Un divorcio con escándalo público. Eso lo destruye, lo sabes, él no puede permitírselo. Ella asintió lentamente. Esa es exactamente la razón por la que no voy a firmar la anulación. Mateo retrocedió un paso, como si ella le hubiera abofeteado. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que la discreción se acabó en el momento en que Elías decidió saltar por una ventana en nuestra noche de bodas. No voy a hacer la nota al pie de página conveniente, la exnovia que se fue en silencio. Me casé con Elías, Mateo, y voy a obligarlo a enfrentarse a las consecuencias de haberme usado. La tensión era palpable. En el mundo de Elías y Mateo, el escándalo era la kriptonita. Elías había apostado a que el miedo de Clara al ridículo social sería mayor que su indignación. Se había equivocado.
Mateo intentó un tono más suave, más persuasivo, el tono que usaban cuando convencían a un cliente de firmar un contrato desfavorable. Clara, no seas impulsiva. Piensa en tu reputación. ¿De verdad quieres que la gente sepa lo que pasó? Si vamos a la guerra, la prensa va a destrozarte. Van a preguntar por qué esperaste 4 años. Van a convertir tu castidad en un chiste. La mención de su virginidad, de su sacrificio, como munición contra ella, encendió una furia fría dentro de Clara. Que lo hagan. Ya estoy humillada. Pero la diferencia es que yo seré la mujer que se levantó, y Elías será el cobarde que huyó. ¿Sabes lo que la gente dice de los hombres que no pueden honrar un compromiso, Mateo? No son estables, y la estabilidad es lo único que tu empresa vende. Mateo palideció. Había tocado la fibra sensible. Elías era el rostro de la empresa, la imagen del control y la previsibilidad. Un matrimonio roto era un desastre, pero un matrimonio que terminaba con el novio huyendo de la consumación era una bomba de inestabilidad emocional que pondría en duda cada decisión de negocio que Elías hubiera tomado. No tienes idea de lo que estás haciendo, Clara. Sí, sí la tengo, replicó ella, mirando por encima del hombro de Mateo hacia la puerta principal. El taxi que había pedido estaba llegando. Estoy haciendo lo que Elías debería haber hecho. Ser honesta. Ahora, si me disculpas, tengo un vuelo que tomar. Mientras se dirigía a la salida, Clara sintió la mirada de Mateo taladrarle la espalda. Sabía que él llamaría a Elías de inmediato. La guerra había comenzado, pero el conflicto no había terminado. Justo cuando estaba a punto de salir a la acera, el portero, un hombre corpulento y de aspecto profesional, se interpuso suavemente en su camino. Disculpe, señora Clara. ¿Puedo ayudarla con su equipaje? No, gracias. Estoy bien. El portero sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Lamento informarle que la reserva de su taxi ha sido cancelada. Y si me permite, hemos recibido instrucciones de que todos los gastos adicionales que haya incurrido serán cargados a la cuenta de la señora Clara. La tarjeta de la suite ha sido desactivada. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Elías no solo había huido, la estaba dejando varada. Había cortado su acceso a los fondos compartidos, asegurándose de que, al menos por un tiempo, estuviera inmovilizada. Quería obligarla a volver a él, indefensa, a firmar. ¿Por instrucciones de quién?, preguntó Clara, manteniendo la voz baja para que solo el portero la escuchara. Por el señor Elías, señora. Lo siento mucho. El portero se movió ligeramente, bloqueando sutilmente la salida. Clara entendió. Elías no solo había enviado a Mateo. Había puesto al personal del hotel a vigilarla, o al menos a dificultar su escape. Esto ya no era solo una traición personal. Era un bloqueo económico y logístico. La rabia se transformó en una claridad helada. Elías había creído que su dependencia financiera sería el nudo corredizo. Lo que él no sabía era que, durante esos 4 años de espera, Clara había administrado la pequeña herencia de su abuela, invirtiéndola discretamente, manteniendo un colchón de seguridad que él nunca había conocido. Él siempre había asumido que ella vivía de su mesada y sus promesas. Clara deslizó su mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó su billetera personal, que contenía su propia tarjeta de crédito, una que Elías nunca había visto. No se preocupe por la cuenta de la suite, dijo ella al portero, con una sonrisa que no era amable. No soy una huésped que se va sin pagar. Simplemente tomaré otra forma de transporte. Por favor, llame a otro taxi y asegúrese de que la tarifa se cobre a esta tarjeta. Mostró la tarjeta. El portero parpadeó, la sorpresa cruzando su rostro. Elías no había previsto esto. Mientras esperaban el segundo taxi, Clara sintió la presión de la mirada de Mateo y del portero. Pero ya no importaba. Había comprado su libertad con su propio dinero y su propia determinación. Cuando el taxi llegó, Clara se deslizó en el asiento trasero. Antes de que el conductor cerrara la puerta, se giró para mirar a Mateo, que seguía en el vestíbulo, hablando frenéticamente por teléfono. «Dile a Elías», le gritó Clara, con la ventana semiabierta, asegurándose de que el vestíbulo entero la escuchara, «que guarde su traje de negocios. Lo necesitará para el juzgado». El taxi aceleró, dejando atrás el lujo opresivo del hotel. Clara se apoyó contra el asiento de cuero.
Elías había querido borrarla de un plumazo. Ahora, ella se aseguraría de que su nombre quedara grabado en cada titular, una cicatriz indeleble en la historia de la perfección que él tanto valoraba. Ella no regresaba a casa para esconderse. Regresaba a casa para incendiar el terreno. La mujer que había esperado 4 años para consumar su amor estaba muerta. Y la que la había reemplazado estaba muy, muy hambrienta. El taxi olía a ambientador barato y a la promesa de anonimato. Un contraste bienvenido, después del perfume opulento y el control asfixiante del hotel. Clara se recostó contra el asiento de vinilo, sintiendo cómo el temblor que había reprimido ante Mateo y el portero finalmente se apoderaba de ella. No era miedo. Era la vibración de un puente que se derrumba, liberando el río que había contenido durante 4 años. Mientras el paisaje urbano se convertía en autopista, la adrenalina comenzó a dar paso a una necesidad urgente de control. Sacó su teléfono, el objeto que Elías siempre había considerado una extensión tonta de la feminidad de Clara, inútil para el verdadero poder. Marcó a su banco para confirmar que la transferencia de sus fondos privados se había completado exitosamente. La herencia de la abuela, el secreto mejor guardado de su matrimonio. Dinero limpio, sin rastro para los sabuesos de Elías. Entonces, la curiosidad, esa esquirla de la antigua Clara, la impulsó a abrir las redes sociales. Había esperado que el chisme de su boda fracasada tardara al menos un día en filtrarse. Pero Elías era un hombre que no dejaba cabos sueltos, especialmente cuando se trataba de gestionar narrativas. La primera noticia que le saltó a la vista no era un chisme, sino un comunicado de prensa oficial de la compañía de Elías, Business Integrity Group. El titular era una puñalada directa al corazón de su dignidad. Elías Montenegro. Matrimonio anulado por incompatibilidad de valores. Concentración total en la ética empresarial. Clara leyó el artículo, sintiendo náuseas. Elías había actuado con una velocidad brutal. El comunicado no mencionaba la huida por la ventana, ni la anulación, ni el preacuerdo. En su lugar, pintaba un cuadro de Elías, el hombre de principios inquebrantables, que había descubierto justo a tiempo que su prometida carecía de la madurez emocional y la seriedad necesaria para un compromiso de por vida. La implicación era clara. Él, el pilar de la moralidad, no podía casarse con una mujer que no estaba a su altura. Y luego vino la estocada final, el detalle que hizo que Clara jadeara, atrayendo la mirada del taxista por el espejo retrovisor. El artículo citaba a un portavoz cercano a la familia, que aseguraba que la pareja había pospuesto la consumación durante 4 años por profundo respeto mutuo y compromiso con los valores tradicionales, buscando una base espiritual sólida antes de la unión física. Pero el comunicado sugería que Clara no había estado a la altura de ese ideal, poniendo en riesgo la integridad de Elías. No se trataba solo de proteger su reputación. Elías estaba usando los 4 años de castidad forzada, la humillación silenciosa que ella había aceptado como prueba de su amor, como un escudo de moralidad pública para su negocio. Su castidad no había sido un sacrificio romántico, había sido un activo de marca para él. «Deténgase aquí, por favor», dijo Clara de repente al taxista, su voz sorprendentemente firme. No podía llegar al aeropuerto con esa rabia hirviendo en su estómago. Necesitaba aire y un plan que no implicara huir. Pagó la carrera y se encontró en una acera desconocida, rodeada de edificios de oficinas. Buscó un lugar tranquilo y se sentó en un banco. Marcó el número de Elías. Sabía que no debía, que debía dejar que sus abogados hablaran. Pero la necesidad de confrontar esa hipocresía descarada era más fuerte que cualquier estrategia legal. Elías contestó al tercer tono. Su voz era tensa, pero compuesta. «Clara. Espero que no estés intentando hacer nada estúpido». «¿Estúpido, Elías? ¿Cómo qué? ¿Cómo pasar 4 años de mi vida creyendo que eras un hombre honorable?» Clara no gritó, pero cada palabra era un cristal roto. «Acabo de leer tu comunicado. ¿Incompatibilidad de valores? ¿Madurez emocional?» Hubo un silencio al otro lado, un silencio que Clara reconoció. El de un hombre atrapado, pero que ya había ideado su próxima mentira. «Mira, Clara, te hice un favor. Te di una salida limpia. Podríamos haberlo manejado en privado, pero tu pequeña escena en el hotel con Mateo. Necesité control de daños.
La gente tiene que saber que mi integridad está intacta. ¿Tu integridad? ¿Estás usando mi virginidad como garantía de tu ética empresarial? Su risa fue seca, sin alegría. 4 años, Elías. 4 años de promesas, de esperarte, de creerme tu discurso de que el verdadero amor era paciente y que la espera nos hacía superiores. ¿Y todo era un truco publicitario? ¿Un eslogan para tus inversores? No seas dramática, replicó Elías, su voz subiendo un poco. Es una verdad a medias. Le da contexto a por qué las cosas terminaron. Yo no puedo arriesgar mi reputación por un error emocional. Te lo he dicho. Estoy en medio de una fusión importante. La estabilidad es crucial. ¿Y yo qué, Elías? Yo era la estabilidad. Yo era la mujer perfecta que te permitía proyectar esa imagen de hombre de familia, casto y moral. Y luego, cuando llegó la noche de bodas y la fantasía de la espera terminó, te fuiste corriendo como un niño. ¿Por qué, Elías? Dímelo. ¿Por qué 4 años de mentiras? La voz de Elías se hizo grave. Un susurro peligroso. Porque la idea de ti era perfecta, Clara. La idea de lo que representabas para mi marca era perfecta. Y si hubiéramos cruzado esa línea, ya no serías una idea. Serías una persona real, con necesidades reales. Y yo no necesito eso. Nunca lo necesité. Clara cerró los ojos. La verdad, cruda y helada, la golpeó. Ella no había sido amada. Había sido una herramienta de marketing. Su cuerpo, su paciencia, su esperanza, todo había sido una inversión en la imagen pública de Elías. Él no había huido del sexo. Había huido de la intimidad que revelaría la vacuidad de su propia alma. Bien, dijo Clara, abriendo los ojos y mirando fijamente un rascacielos. La tensión había desaparecido, reemplazada por una calma depredadora. Gracias por la honestidad tardía. Ahora, prepárate para la guerra. ¿Guerra? No tienes nada, Clara. Tus abogados no pueden tocarme. Tenemos un preacuerdo de separación de bienes. No estoy hablando de dinero, Elías. Aunque créeme, también iré por eso. Estoy hablando de tu reputación. Tú usaste mi historia de amor para construir tu fachada. Ahora usaré la historia de tu traición para derribarla. Nadie te creerá. Soy un hombre de negocios respetado. Tú eres la esposa despechada que no supo mantener la compostura. Me subestimas, Elías. Yo fui tu esposa por 4 años. Sé dónde guardas tus secretos. Y sé que a tus inversores no les gustará saber que su hombre de integridad no solo huyó de su matrimonio, sino que lo hizo para ocultar algo mucho más grande que una simple falta de amor. Algo que huele a fraude. Clara colgó antes de que él pudiera responder. Su respiración se aceleró, pero su mente estaba clara. La rabia, el dolor, la vergüenza, todo se había destilado en un combustible frío y potente. Elías había cortado sus lazos financieros, había intentado inmovilizarla y ahora estaba tratando de manchar su nombre. Pero al hacerlo, había cometido un error crucial. La había liberado de la necesidad de ser discreta. Se levantó del banco. Ya no iba a tomar un vuelo de regreso a su tranquila vida en el campo. Iba a volver al hotel, pero no como la esposa humillada. Sacó su teléfono de nuevo, esta vez buscando un contacto que no había usado en años. Lucía, su mejor amiga, que casualmente era una de las editoras de corazón más leídas del país. Lucía, dijo Clara cuando su amiga contestó sin preámbulos. Necesito que me hagas un favor. No tomes nota, solo escucha. Te voy a contar una historia. Una historia de 4 años de castidad, una noche de bodas y una fuga por la ventana. Clara se dirigió de nuevo a la calle, levantando la mano para detener otro taxi. Su destino había cambiado. Ya no era el aeropuerto, era el campo de batalla. Elías ha publicado un comunicado diciendo que soy inmadura. Yo voy a publicar la verdad, Lucía. Y voy a asegurarme de que mi historia sea la más viral de la temporada. Él me usó como un activo de marca. Yo voy a usar su colapso como mi plataforma. El cielo sobre la ciudad era de un gris opaco, pero Clara sintió una chispa de fuego. La mujer que había esperado pacientemente por amor había muerto en la suite de luna de miel. La que estaba sentada en el taxi,
con el teléfono pegado a la oreja. Era una escritora de historias virales de vida amorosa, y estaba a punto de escribir el capítulo más impactante de su propia vida. Y esta vez, el final no sería feliz para el protagonista masculino. Ella no huiría. Ella quemaría el terreno. Clara mantuvo el teléfono pegado a la oreja mientras el taxi se abría paso entre el tráfico denso de Manhattan. Lucía, al otro lado de la línea, había pasado del shock al éxtasis editorial en cuestión de segundos. Es oro puro, Clara. 4 años de castidad, el empresario de fachada moral, la noche de bodas, la ventana. Dios mío. Esto venderá más que la caída de cualquier dictador. Susurró Lucía, su voz temblando de anticipación. Pero necesito detalles. ¿Por qué huyó? ¿Solo por miedo al compromiso físico? No. Tiene que haber algo más jugoso. Lo hay, respondió Clara, sintiendo cómo la adrenalina limpiaba el residuo emocional. Él lo admitió. Yo no era una esposa, Lucía. Era un activo, un símbolo de pureza y estabilidad para su imagen de marca. Si hubiéramos consumado el matrimonio, yo me habría convertido en una persona real, con defectos y demandas. Él no quería una mujer, quería una estatua. Y cuando la estatua estuvo a punto de moverse, se aterrorizó. Lucía guardó silencio, asimilando la crueldad de la confesión. Es monstruoso. Pero Elías es poderoso. Necesitamos un ángulo que lo destruya más allá de lo sentimental. La gente se cansa rápido de la esposa abandonada. El ángulo es este. Yo sé que Elías ha estado moviendo dinero. Lo mencionó una vez, borracho, sobre ajustes creativos en las cuentas de la fusión. Él no puede arriesgarse a un divorcio largo, porque los abogados empezarían a hurgar. Y esa es mi arma. Él huyó para proteger su imagen, pero lo hizo de la forma más estúpida posible, creando un escándalo que ahora no puede controlar. Clara se inclinó hacia adelante, indicándole al taxista que acelerara. Voy a darle la historia, Lucía. Pero la narrativa será mía. No soy la virgen abandonada. Soy la mujer que descubrió que su marido era un fraude financiero y emocional, y que ahora va a exponerlo. Me gusta esa Clara, dijo Lucía, con una risa seca. La Clara que escribe su propio final. ¿Qué vas a necesitar de mí? Quiero el artículo en la portada de este fin de semana. Quiero que el titular sea brutalmente honesto. Y quiero que inicies una investigación paralela sobre sus finanzas, discretamente. Si encontramos una prueba de fraude, la historia de amor se convierte en un escándalo corporativo. Y eso, Elías no lo sobrevive. Clara colgó y se hundió en el asiento. Había pasado de la mujer que esperaba pacientemente a la estratega despiadada. Y la transición, aunque dolorosa, se sentía extrañamente liberadora. El aislamiento del taxi le permitió reflexionar sobre los 4 años perdidos. ¿Por qué había aceptado las excusas de Elías? El trabajo, la fe, la moral, el momento perfecto. Siempre había una razón para posponer la intimidad física. Ahora entendía que la negación de Elías no era un signo de respeto o piedad. Era una forma de mantenerla en el pedestal, prístina y sin usar. La verdad era que ella también había participado en la mentira. En el fondo, Clara había anhelado la perfección de su propia historia. La chica que espera. La recompensa al final. Ella había invertido en la fantasía tanto como él, pero por razones diferentes. Ella creía en el amor trascendente que se construiría sobre esa base de sacrificio. Él creía en el capital social que esa imagen le proporcionaba. «¡Qué idiota fuiste!», se dijo a sí misma. Pero el reproche no trajo lágrimas, solo una determinación fría. La única manera de honrar esos 4 años no era lamentarlos, sino transformarlos en una lección pública. El taxi se detuvo frente al hotel, un edificio de cristal y acero que reflejaba la frialdad del alma de Elías. Clara pagó y entró, sintiendo las miradas de los botones y el personal. Probablemente ya sabían que la señora Harding estaba en problemas. La humillación era palpable, pero ella la usó como un escudo. Subió al ascensor hasta la suite de luna de miel. La habitación seguía exactamente como la habían dejado, salvo por el detalle crucial. La ventana del balcón, que Elías había usado para su escape cobarde, estaba abierta de par en par, dejando entrar el aire gélido de la ciudad. Clara se acercó a la ventana.
Miró el vacío que Elías había elegido en lugar de ella. No era un vacío físico. Era el vacío existencial de un hombre que solo podía amar el reflejo de sí mismo. Cerró la ventana con un golpe seco. La suite era ahora su cuartel general. Se dirigió al escritorio donde Elías había dejado su maletín de negocios, el mismo que había traído consigo para revisar unos documentos urgentes, incluso en su noche de bodas. Abrió la cerradura. Conocía la combinación. Era la fecha de su primera cita de negocios camuflada de romance. Dentro, no solo encontró documentos corporativos, sino también una pequeña memoria USB camuflada entre bolígrafos. Elías siempre había sido paranoico con la seguridad digital, guardando los archivos más delicados fuera de los servidores. Con manos firmes, Clara encendió la laptop del hotel. Introdujo la memoria. Elías no había usado contraseñas para los archivos. Asumía que ella nunca los tocaría. Empezó a explorar, y lo que encontró hizo que su corazón latiera con una mezcla de horror y satisfacción. No eran solo ajustes creativos. Era un esquema complejo de evasión fiscal y manipulación de acciones que involucraba a la junta directiva de su empresa fusionada. Elías no solo era un esposo falso, era un criminal de cuello blanco. Mientras copiaba los archivos a su propio disco duro cifrado, su teléfono vibró con una llamada entrante. Elías respondió al tercer tono. Su voz era tan plana como la hoja de un cuchillo. Clara, ¿qué demonios significa esa amenaza? Elías sonaba frenético. La fachada de control absoluto se había resquebrajado. Significa que la guerra empezó, Elías, y tú me diste todas las armas. No seas estúpida. Si intentas difamarme, te demandaré hasta que vivas debajo de un puente. Tienes un preacuerdo de separación de bienes. No te llevarás nada. No estoy hablando de la casa de campo, Elías. Estoy hablando de tus ajustes creativos. Acabo de encontrar la memoria USB que dejaste. Es fascinante ver cómo planeaste desviar esos fondos antes de que se cerrara la fusión. Hubo un silencio profundo al otro lado de la línea. Un silencio de terror absoluto. Clara, escucha. Podemos arreglar esto. Esto es un error. Yo te amo. Solo tuve miedo, balbuceó, recurriendo al arma emocional que siempre le había funcionado. No, Elías, no me amas. Amas lo que yo representaba. Y no tuve miedo. Tú sí lo tuviste. Tuviste miedo de la verdad. Y ahora la verdad te va a devorar. Clara permitió que un tono de lástima condescendiente se filtrara en su voz. Ya contacté a Lucía. Mañana serás el titular, no como el hombre que huyó de su esposa, sino como el hombre que usó a su esposa como un accesorio mientras planeaba un fraude que podría llevar a prisión a mucha gente. La prensa te ama por tu moralidad. ¿Qué harán cuando descubran que todo era una puesta en escena? Si publicas eso, me destruyes. Siseó Elías. Eso espero, Elías. Tú destruiste 4 años de mi vida. Me hiciste creer que mi paciencia era una virtud, cuando en realidad solo era tu conveniencia. Yo no estoy jugando a ser la víctima, Elías. Estoy reclamando mi narrativa. Clara no colgó. Dejó el teléfono sobre el escritorio, permitiendo que Elías escuchara el sonido de su teclado mientras ella terminaba de cifrar los archivos de la memoria USB. Lo obligó a escuchar el sonido de su destrucción, metódica y deliberada, hasta que finalmente, él cortó la llamada. Se levantó de la silla. La suite ya no se sentía como una jaula. Era un campo de entrenamiento. Había llegado a Nueva York con la esperanza de un futuro perfecto. Ahora se iría con la certeza de un presente brutalmente real. La mujer que había esperado 4 años por un amor que nunca llegó, finalmente había perdido la virginidad. No de su cuerpo, sino de su ingenuidad. Y esa pérdida era mucho más poderosa. Clara abrió su maleta, no para empacar, sino para sacar un cuaderno de tapa dura que siempre llevaba consigo. Era el diario que había mantenido durante su noviazgo, lleno de esperanzas y de las excusas de Elías. Ya no lo usaría para lamentarse. Lo usaría para escribir. Tomó un bolígrafo y en lugar de las entradas sobre la pureza del amor, escribió una sola línea en la primera página en blanco. La escritora se levanta. No buscaría un desenlace feliz, buscaría un desenlace justo, y en su nuevo mundo de alta tensión, la justicia era la única forma de amor que le quedaba. La venganza era solo el borrador de un futuro mucho más equilibrado.
donde ella ya no sería un personaje secundario en la historia de otro. Ella era la protagonista, y la pluma estaba en su mano.